Básicamente hay varios criterios mucho antes de llegar a la dependencia, que sería cuando un sujeto está ocupando demasiado tiempo en beber, en ir a antros, ya sea en su casa, y que él diría, de alguna manera esto está siendo demasiado lo que invierto en esto y mi mente siempre está pensando en ello. Por otro lado, cuando él ha considerado que ya no quería beber y aún así lo sigue haciendo, este es un criterio importante, y sobre todo este tiempo relacionado a actividades lúdicas o de consumo se está prolongando. Asimismo, pues cuando está perdiendo tiempo de su vida que debería destinar a otras áreas, como pudiera ser el trabajo, actividades académicas, recreativas, sociales, familiares, y que ese tiempo ya no está destinado a la familia o a la productividad o al trabajo, sino al consumo. Por otro lado, cuando el sujeto también empieza a experimentar que hay algo incómodo dentro de él, que dice esto ya no debe de seguir así, ya me incomoda estar bebiendo, cuando él sabe que hay consecuencias como pudiera ser alteraciones del estado del ánimo, sentirse deprimido, ser mala copa, es decir, carambas, la última vez que bebí hice y deshice cosas terribles, que me da hasta pena que me lo digan, en ese momento hay que empezar a acudir. Ahora, ya ni se diga cuando el sujeto ya tiene tolerancia, que sería, empecé a consumir muchísimo mayor cantidad para obtener aquel resultado de ponerme alegre, eufórico, dormirme, o bien sea relajarme y ser como yo quisiera. Otro de los criterios también importantes sería cuando ya hay síndrome de abstinencia, que en México lo conocemos como el síndrome de la cruda, puesto que ya sabemos que cuando hay cambios neuroplásticos que te inducen a la tolerancia y además a presentar síndrome de abstinencia, estas dos últimas condiciones hacen que estés cursando ya desafortunadamente una dependencia al alcohol. Sin duda, la combinación de intervenciones tanto médicas como psicológicas y bajo una visión integral de lo que llamamos patología dual. La patología dual entonces hace mención de esta íntima relación entre el consumo de alcohol y además de presentar patologías mentales. De cada 10 sujetos que están cursando ya con un patrón de abuso o dependencia al alcohol, mínimo 7 de ellos además tienen un trastorno mental. ¿Cuáles son los más comunes? Depresión, ansiedad, algún trastorno de la personalidad, el trastorno por déficit de atención, y cuando ya es consuetudinario puede presentarse un trastorno psicótico secundario al uso del alcohol. ¿Cómo tratarlo entonces? Desde el punto de vista médico, hay que hacer un buen diagnóstico, no solamente psiquiátrico, sino además de la comorbilidad física, es decir, esofagitis, gastritis, problemas de esteatosis, hígado graso, más cualquier alteración cardiovascular, hepática, renal y por supuesto neurológica, entre muchas otras. Ahora, desde el punto de vista psiquiátrico, abordamos esto con diversas aproximaciones. Una de ellas puede ser, primero, tratar el alcoholismo. Si es en la fase aguda, pues hay que desintoxicar al sujeto. Hay diversos protocolos y guías de práctica clínica para llevarlo a cabo. Por otro lado, necesitamos también abordar la psicopatología comórbida, es decir, si tiene depresión, pues con algún antidepresivo, si cursa con un trastorno de ansiedad generalizada, si fuera extrema, de primera instancia con el uso temporal de alguna benzodiazepina y después sustituirlo por algún otro fármaco que tenga efectos ansiolíticos. Si está psicótico, pues con algún antipsicótico,
y además agregar fármacos para disminuir esta impulsividad. Por otro lado, podemos además incidir sobre la apetencia o el craving con algunos fármacos específicos que existen para esto. Últimamente se ha puesto en moda el empleo de pellet o implantes subdérmicos, por un lado de disulfiram, que tendría un efecto totalmente aversivo, y este efecto se provoca cuando se alteran la falta de degradación de diversas enzimas que degradan el alcohol, o bien por otro lado el empleo de naltrexona, que es un fármaco que disminuye la apetencia y además es reforzador positivo. Bueno, por otro lado tenemos abordajes modernos como estudios de farmacogenómica para identificar cómo mi organismo va a metabolizar, incluso saber la dosis que mi cuerpo requiere de un fármaco para que sea mayormente eficaz. Tenemos, por otro lado, técnicas como estimulación magnética transcraneal, que incide sobre el craving y sobre la psicopatología agregada. Y bueno, por supuesto, tenemos la ayuda mutua, el mayor exponente a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos, y que México, a través de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y sus 15,000 grupos, es una alternativa rápida, fácil, cercana, accesible. Bien, a sumar esfuerzos el área médica como el área de psicoterapia, que es fundamental. Tener esta oportunidad partiendo de que los compañeros de AA hablan y mencionan que es una enfermedad de los afectos, de las emociones. Por supuesto, la psicoterapia se hace imprescindible, ya que da la oportunidad de que un sujeto pueda hacer mención de aquellas vivencias traumáticas en la infancia, aquellas faltas de habilidades sociales o para la vida en cuanto a cómo me relaciono con las demás personas, cómo puedo ser crítico, cómo puedo analizar las cosas, y que a través del acompañamiento psicoterapéutico sería una herramienta fundamental, no tan solo para tapar la botella, sino para incidir sobre lo que se conoce como la borrachera seca, y que en términos psiquiátricos le llamamos psicopatología. Tenemos otros abordajes como sería la neuropsicología, que nos permitiría hacer una aproximación desde el punto de vista de qué funciones cognitivas o funciones ejecutivas se han dañado en mi psique, y que a partir de eso hacer un traje a la medida, un tejido fino para la completa rehabilitación del sujeto. Y finalmente quisiera acabar con un tema que es fundamental, que es la intervención de las familias. De hecho, intervenciones donde no incide la familia, donde no se involucra, donde no participa, el pronóstico se hace reservado, incluso hasta mal. Así que, ¿cómo abordar a la familia? Tenemos que hacerlo a través de psicoterapia familiar propiamente dicha, en el cual no necesariamente es un mano a mano entre ellos y que me hiciste, sino más bien cómo sanar estas heridas, cómo saber escuchar, cómo pedir perdón y sobre todo cómo hacerte patente que yo estoy contigo en tu recuperación y que te voy a acompañar como familiar. Algunos le llaman codependencia, yo simplemente le llamo amor y sentido de responsabilidad. Cuando un sujeto dice yo te acompaño en esto, evidentemente hay que dar estrategias a la familia para que no se desgaste, para que pueda acompañar sin desgastarse. Asimismo, necesitamos a la familia dotarle de habilidades y de conocimiento a través del proceso que llamamos psicoeducación, en el cual es aprender sobre salud mental, sobre la patología y sobre todo dotarme de herramientas útiles para poder acompañar a mi familiar que padece esto. Toma el control. Prever contigo
la mejor decisión.